Construyó un imperio criminal con sus propias manos, hasta que una bomba bajo su auto le arrebató la mitad inferior de su cuerpo. Amargado, aislado y completamente paralizado de la cintura para abajo, Desmond despedía a cada enfermera profesional que cruzaba su puerta. Entonces llegó una chica que ni siquiera podía mantener su propia vida en orden. Era ruidosa, crónicamente impuntual, y derramó su costoso whisky escocés. Pero fue la única que lo miró sin ver un inválido. Vio a un hombre. El Honda Civic del 98 de Sadie tosió y murió exactamente a 1 metro de las enormes rejas de hierro forjado. Sadie golpeó su frente contra el volante. La bocina soltó un lastimero quejido de muerte. «Perfecto», murmuró. Agarró su enorme bolso de tela, que en ese momento albergaba 3 avisos de desalojo arrugados, un bagel a medio comer y su certificado de enfermería vagamente legítimo, y abrió la puerta del auto de una patada. La humedad la golpeó de inmediato. También la mirada de los 2 hombres parados al otro lado de la reja. Vestían trajes a la medida que costaban más que toda su deuda universitaria. También llevaban fundas de hombro, y bien abultadas. «Vengo por la entrevista», gritó Sadie, subiéndose el bolso al hombro. «El puesto de cuidadora. A menos que ustedes sean los cuidadores, en cuyo caso me tiro al tráfico ahora mismo». El hombre de la izquierda no sonrió. Desenganchó una radio de su cinturón, murmuró algo, y las pesadas rejas se abrieron con un clic. Sadie caminó por el largo camino de entrada. La propiedad era una fortaleza disfrazada de mansión. Muros de piedra, cámaras que giraban con un zumbido motorizado y puertas de roble macizo que parecían sacadas de una catedral medieval. La cachearon en el vestíbulo un tipo llamado Frankie, con la nariz rota al menos 3 veces. Le confiscó el spray de pimienta, el llavero y una horquilla rebelde. Al fondo del pasillo, última puerta. «No toques nada», gruñó Frankie. La casa se sentía como un museo, fría, oscura, completamente vacía de vida. Olía a cera de limón y a cigarro rancio. Las botas de Sadie chirriaban contra el mármol pulido. Llegó a las pesadas puertas dobles al final del pasillo. No tocó. Llevaba 20 minutos de retraso. Su uniforme tenía una mancha de café en el cuello, y pensó que de todos modos ya estaba descalificada. Empujó la manija y entró. La habitación era enorme, dominada por un macizo escritorio de caoba, pero el hombre no estaba detrás de él. Estaba junto a la ventana. Desmond Gallagher estaba sentado en una silla de ruedas motorizada de última generación, mirando los jardines perfectamente cuidados. Incluso sentado, era una figura imponente. Sus hombros anchos tensaban la tela de una camisa oscura, desabotonada. Su mandíbula era afilada, cubierta por una sombra de barba. Una pesada manta de lana cubría meticulosamente sus piernas. No se dio vuelta. «Pedí explícitamente a la representante senior de la agencia», dijo Desmond. Su voz era un barítono grave y áspero que vibraba en el silencio del cuarto. «Respiras muy fuerte y tus zapatos chirrían. Son las suelas de goma. Cumplen normas de seguridad laboral», dijo Sadie, dejando caer su bolso sobre un sillón de cuero. Aterrizó con un golpe pesado y torpe. Desmond finalmente giró la silla. El motor zumbó suavemente. Su rostro era llamativo, pero duro. Líneas profundas enmarcaban su boca. Sus ojos, de un azul pálido y helado, la recorrieron con brutal eficiencia. Registró la mancha de café. Registró el moño desordenado. Registró que temblaba levemente, aunque no supo si de miedo o de exceso de cafeína. «No eres una enfermera senior», declaró. «Tengo mi licencia de enfermería práctica y tengo referencias». «Bueno, una referencia, pero le caigo muy bien», dijo Sadie, cruzando los brazos. «Mire, señor Gallagher, usted despidió a las últimas 4 enfermeras que envió la agencia. Se dice que es imposible trabajar para usted. Que tira cosas. Que se niega a la fisioterapia. Que insultó a una mujer tan feo que terminó llorando en la entrada. Me trataba como a un niño pequeño», dijo Desmond, sin rastro de disculpa en su tono. «Me hablaba en un tono reservado para Golden Retrievers. No necesito una madre». «Bien, porque yo apenas logré mantener viva una suculenta la semana pasada», replicó Sadie. Los ojos de Desmond se entrecerraron. Rodó la silla hacia adelante. El movimiento fue suave, pero Sadie notó los nudillos blancos con los que sujetaba la palanca, la tensión en sus antebrazos. Odiaba esa máquina. Odiaba depender de ella. La rabia se le escapaba en oleadas sofocantes. «¿Por qué estás aquí?», preguntó él, en voz baja,
del tipo de voz baja que precede a la violencia. Necesito el dinero, dijo Sadie. La honestidad era la única carta que le quedaba. Usted paga el triple de la tarifa normal. Tengo el alquiler atrasado, un auto que acaba de morir en su reja, y no me importa si es un desgraciado insoportable. Puedo levantarlo. Puedo hacerle un cateterismo. Puedo monitorear sus signos vitales. Y no voy a hablarle con voz de bebé. A cambio, usted firma mi cheque. Desmond la miró fijamente. El silencio se estiró. El tic-tac de un reloj de pie en la esquina sonaba como un mazazo. Estiró el brazo hacia una mesita, tomando un vaso de cristal lleno de líquido ámbar. Su mano tembló levemente, un residuo nervioso de la explosión que le quitó las piernas. El vaso se le resbaló. Cayó al piso de madera, estallando en decenas de fragmentos filosos. El whisky salpicó el roble pulido. Sadie no se sobresaltó. No jadeó. Miró el desastre, luego lo miró a él. Le faltó la alfombra, comentó. La mandíbula de Desmond se tensó. Límpialo. Era una prueba. Una jugada de poder descarada y humillante. Sadie miró los vidrios rotos. Miró al jefe de la mafia sentado en una máquina que despreciaba. Caminó hacia él, sus suelas de goma chirriando deliberadamente. Rodeó los vidrios por completo, pasó por encima y se detuvo frente a su silla. Se agachó. Agarró la pesada manta de lana que cubría sus piernas y la arrancó de un tirón. Desmond reaccionó por instinto. Su mano salió disparada, atrapando su muñeca con fuerza aplastante. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, gruñó. Sadie no forcejeó. Solo miró hacia sus piernas. Eran delgadas. La atrofia muscular ya se había instalado en los últimos 6 meses. Eran miembros, pero inútiles para él. Está escondiéndose bajo una manta en un cuarto a 21 grados, dijo Sadie con calma. Si voy a trabajar para usted, necesito ver con qué estoy trabajando. Tiene úlceras por presión empezando en la pantorrilla izquierda. Su circulación es mala. Y si me aprieta la muñeca un poco más fuerte, no voy a poder empujar su silla. Él la soltó. La miró con una mezcla de shock y rabia pura. Nadie lo tocaba. Nadie hablaba de la realidad de su cuerpo con tanta crudeza. Sus hombres apartaron la mirada. Sus enfermeras anteriores revoloteaban a su alrededor, acomodándole la manta, fingiendo que no estaba medio muerto. Estás contratada, dijo Desmond, cortante. Frankie te mostrará tu cuarto. Limpia el vidrio antes de irte. Soy enfermera, señor Gallagher, no criada, dijo Sadie. Se dio vuelta y caminó hacia la puerta. Dígale a Frankie que traiga una escoba. Cerró las pesadas puertas detrás de ella. En el pasillo, se apoyó contra la pared, cerró los ojos y soltó un suspiro tembloroso. Tenía el trabajo. Ahora solo tenía que sobrevivirlo. 2 semanas después, la realidad del trabajo se instaló por completo. No era solo tomar signos vitales o administrar bloqueadores nerviosos. Era el agotador trabajo diario de manejar un cuerpo humano que se negaba a obedecer a su dueño. Eran las 3 de la madrugada. La mansión estaba en absoluto silencio. Sadie estaba sentada en un rincón del enorme dormitorio de Desmond, leyendo un libro bajo la luz de una lámpara pequeña. La lluvia golpeaba contra las ventanas antibalas. Una respiración brusca y repentina desde la cama rompió el silencio. Sadie soltó el libro. Estaba junto a la cama en 3 segundos. Desmond estaba despierto. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Sus manos apretaban la sábana de seda con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos como hueso. Su mandíbula estaba trabada de dolor. ¿Espasmo?, preguntó Sadie. Su voz era baja, completamente profesional. Él logró asentir con rigidez. El daño nervioso de la médula espinal seccionada no solo causaba parálisis. También causaba dolores fantasma, espasmos musculares violentos que retorcían sus piernas muertas en nudos que él no sentía, pero que de alguna forma su cerebro seguía experimentando con agonía. Sadie arrancó las cobijas. Su pierna derecha saltaba, los músculos se contraían violentamente contra el hueso. Bien, te tengo, dijo. No dudó. Se subió al borde del colchón. Puso sus manos firmemente sobre el muslo y la pantorrilla de Desmond, aplicando presión hacia abajo. Se inclinó con todo su peso, luchando contra el sacudón violento de la pierna. Desmond cerró los ojos con fuerza, la cabeza cayendo hacia atrás contra las almohadas. Un gemido áspero y gutural se le escapó de la garganta. Odiaba esto. Odiaba que lo vieran así,
débil, retorciéndose, completamente a merced de una chica que apenas pesaba 54 kilos. Respira, Desmond, ordenó Sadie. Era la primera vez que no lo llamaba señor Gallagher. No para. Detente, masculló él entre dientes apretados, el sudor perlando su frente. Va a parar. Dale un minuto. Ella ajustó su agarre. El esfuerzo físico era enorme. La pierna pesaba como plomo muerto, animada por señales eléctricas caóticas. Háblame. Distráete. Dime por qué hay 3/4 cerrados con llave en el segundo piso. No es asunto tuyo, jadeó él. Bien, sigue concentrado en el dolor entonces. Gran estrategia. Un resoplido áspero salió de él. Armas, dinero, archivos. Archivos, palabra elegante para decir chantaje. Algo así. El espasmo llegó a su punto máximo. La pierna se sacudió violentamente, tirando a Sadie de balance. Su codo resbaló, golpeándolo fuerte en las costillas. Mierda, perdón, siseó, luchando por recuperar su posición y volver a fijar la pierna. Desmond soltó una risa entrecortada, sin aliento. Sonó más a tos. Eres una pésima enfermera. Te lo advertí, dijo ella, presionando sobre su espinilla. Igual me contrataste. Recibes lo que pagas. Poco a poco, dolorosamente, el sacudón violento cedió. Los músculos se relajaron. La pierna volvió a quedar muerta, carne inerte. Sadie no se apartó de inmediato. Se quedó arrodillada sobre la cama, las manos apoyadas en la espinilla de Desmond, sintiendo como el pulso caótico de sus nervios se calmaba. El único sonido en el cuarto era su respiración agitada y la lluvia golpeando el vidrio. Desmond abrió los ojos. La miró. Ella llevaba una camiseta de banda desteñida y demasiado grande y pantalones de pijama de franela. Su cabello era un desastre de nudos. No lo miraba con lástima. Solo esperaba para ver si el espasmo volvía. Ya puedes bajarte de mi cama, dijo él en voz baja. Sadie soltó su pierna y se deslizó fuera del colchón. Acomodó las cobijas, alisándolas. Necesitas subir la dosis de baclofeno. Los espasmos son cada vez más frecuentes. No, las pastillas me nublan la cabeza. No puedo manejar un negocio con la mente nublada. Tampoco puede manejar un negocio si no duerme en 3 días porque sus piernas bailan la Macarena toda la noche, contó Sadie, caminando hacia el lavamanos del rincón para lavarse las manos. No te burles de mi condición, Sadie. Me burlo de tu terquedad. Tu condición es solo daño colateral. Se secó las manos con una toalla y se dio vuelta para mirarlo. Toma la pastilla, Desmond. No me voy a quedar aquí a verte sufrir por culpa de tu ego. Él miró al techo. El agotamiento en su rostro era profundo. El jefe de la mafia, el asesino despiadado, el hombre que ordenaba ejecuciones con un movimiento de muñeca. Solo era un hombre cansado atrapado en un cuerpo roto. Una pastilla, murmuró. Sadie sonrió suavemente, una sonrisa genuina y tranquila. Preparó el medicamento, le entregó el vasito de papel y un vaso de agua. Él lo tomó sin quejarse. Duerme un poco, dijo. Ella, apagando la lámpara de noche. Sadie. Su voz la detuvo antes de llegar a su silla. Se dio vuelta en la penumbra. ¿Sí? Gracias. Fue un susurro apenas audible, una confesión que él arrastró desde muy dentro. No te pongas sentimental conmigo, Gallagher, respondió ella secamente, hundiéndose en su silla. Está en mi contrato. Pero mientras se subía la manta hasta la barbilla, supo que las líneas ya se estaban borrando. Él ya no era solo un cheque, y ella ya no era solo su empleada. La organización no se detenía por la paraplejía. Sadie lo aprendió de la peor manera un martes por la tarde. Estaba en la cocina, raspando con furia huevos quemados de un sartén antiadherente, cuando Frankie entró. Se veía tenso. El jefe te necesita en el estudio, dijo Frankie, apoyándose en el marco de la puerta. No es hora de sus medicamentos. Y está en una reunión, dijo Sadie, frotando más fuerte. Sí, bueno, la reunión no va bien. Me llamó por radio. Dijo que te lleve. Sadie frunció el ceño, soltando la esponja. Se secó las manos y siguió a Frankie por los pasillos cavernosos. El ambiente en la casa había estado cargado de tensión desde la mañana. Camionetas negras habían entrado por las rejas, descargando hombres de traje oscuro y rostros duros. Frankie empujó las pesadas puertas dobles del estudio. El cuarto estaba cargado de humo de cigarro.
Desmond estaba tras su escritorio. Frente a él estaban sentados 3 hombres. Sadie reconoció a uno de ellos por el expediente que Desmond a veces dejaba descuidadamente en su mesa de noche: Wyatt, un teniente de alto rango en la organización. Wyatt era un hombre corpulento, de cuello ancho, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. Se veía furioso. Desmond parecía completamente indiferente, recostado en su silla, con los dedos entrelazados. Pero Sadie conocía sus señales. Vio la cuerda tensa de músculo en su cuello. Vio la postura rígida. Los hombres dejaron de hablar en cuanto ella entró. Wyatt volteó, recorriéndola con la mirada de arriba a abajo, fijándose en su uniforme. ¿Esto es una broma, Desmond?, preguntó Wyatt, con una mueca burlona en los labios. Estamos hablando de los envíos del puerto, y tú llamas a la niñera. Desmond ignoró a Wyatt. Miró directamente a Sadie. Sadie, me duelen las piernas. Necesito mis estiramientos. Sadie parpadeó. ¿Estiramientos? Él odiaba la fisioterapia. La evitaba como a la peste. Captó el destello mínimo pero intenso en sus ojos, una orden silenciosa. Sígueme la corriente. Perdón por la demora. El fregadero de la cocina se tapó, mintió Sadie con soltura, rodeando el escritorio de caoba. Sintió las miradas hostiles de los 3 hombres siguiendo cada uno de sus movimientos. Era una exhibición de dominancia, pero no estaba segura de quién estaba manipulando a quién. No hemos terminado, Desmond, gruñó Wyatt, inclinándose hacia adelante, apoyando las manos pesadas sobre el escritorio. Se rumorea en la calle que eres débil. Los italianos están invadiendo el lado sur. Creen que porque estás atado a esa silla, no puedes responder. Desmond no se inmutó. La calle habla demasiado, Wyatt. Yo dirijo esta familia desde el cuello para arriba. Mis piernas no tienen nada que ver. Con todo respeto, murmuró otro hombre, el respeto exige una demostración de fuerza. No has salido de esta casa en 6 meses. Sadie se arrodilló junto a la silla de Desmond. Desenganchó los apoyapiés. El pesado silencio del cuarto la presionaba. Tomó la pierna derecha de Desmond, peso muerto y pesado, y la levantó. Están dudando de mi capacidad para liderar, dijo Desmond con suavidad, la voz sin rastro de enojo, lo que la hacía 10 veces más aterradora. Estamos diciendo que los hombres necesitan un líder que pueda pararse junto a ellos, presionó Wyatt, envalentonado. Tal vez sea hora de que te hagas a un lado. Deja que otro maneje el día a día. Sadie sintió el músculo del muslo de Desmond temblar. No un espasmo nervioso, sino un impulso violento y reprimido de abalanzarse. No podía. Estaba anclado a la máquina. La pura humillación del momento colgaba en el aire. Wyatt estaba montando un golpe suave, apostando a la vulnerabilidad física de Desmond. Sadie no lo pensó, simplemente actuó. Se puso de pie de golpe, soltando la pierna de Desmond. Cayó contra el apoyapiés con un ruido sordo. Se volteó hacia Wyatt, limpiándose las manos en el uniforme. Disculpe, dijo Sadie, su voz atravesando la pesada tensión masculina del cuarto. ¿Usted es médico? Wyatt parpadeó, completamente descolocado por la chica caótica de uniforme manchado que le hablaba así. ¿Qué? ¿Es neurólogo? ¿Cirujano ortopédico? Sadie rodeó el escritorio, invadiendo el espacio personal de Wyatt. Era 30 centímetros más baja que él, pero cargaba la confianza absoluta y desquiciada de una mujer que negociaba regularmente con compañías de servicios para que no le cortaran la luz. Porque si no lo es, le sugiero que se calle la boca sobre la condición física del señor Gallagher. Escúchame, niñita, empezó Wyatt, su rostro enrojeciendo. No, escúcheme usted, cortó Sadie, apuntándole con el dedo a 1 centímetro del pecho. Sobrevivió a casi 1 kilo de C4 debajo de su chasis. Su médula espinal quedó seccionada. Según toda lógica médica, ese trauma debería haberlo matado, o al menos haberlo dejado en estado vegetativo. En cambio, estaba despierto dictándole órdenes a su abogado desde terapia intensiva 4 días después. El umbral de dolor de este hombre es más alto que su coeficiente intelectual, y funciona con 4 horas de sueño y bloqueadores nerviosos. El cuarto quedó en absoluto silencio. Frankie, parado junto a la puerta, soltó una tos ahogada. Desmond la observaba completamente inmóvil. Sadie no se detuvo. Corría con pura adrenalina defensiva. Él no necesita pararse para manejarlos a ustedes. Podría dirigir toda esta operación desde un pulmón de acero.
Ahora, o se sientan, se callan y hablan de los envíos del puerto, o se van para que yo termine su atención médica, porque francamente me están subiendo la presión y no tengo paciencia hoy para lidiar con un derrame. Miró fijo a Wyatt. Wyatt le sostuvo la mirada, la mandíbula tensa. Miró de Sadie a Desmond. Desmond finalmente sonrió. Fue una expresión fría, filosa, que no llegó a sus ojos. «Ya oíste a la enfermera, Wyatt», dijo Desmond en voz baja. «Mi presión. Siéntate». La tensión se rompió. No desapareció, pero cambió. Wyatt se hundió lentamente de vuelta en su silla de cuero. Los otros dos hombres intercambiaron miradas incómodas. Sadie les dio la espalda, algo increíblemente peligroso en un cuarto lleno de mafiosos, y volvió a arrodillarse junto a la silla de Desmond. Sus manos temblaban violentamente ahora. Las escondió agarrando la pantorrilla de él, fingiendo masajear el músculo frío. Desmond la miró desde arriba. La ira había desaparecido de sus ojos, reemplazada por algo completamente distinto, algo pesado, algo evaluador. Apoyó la mano en el brazo de su silla, dejando que sus dedos rozaran levemente la coronilla de ella, en un gesto fugaz y casi imperceptible de aprobación. «El lado sur es mío», declaró Desmond ante el cuarto, su tono autoritario, la debilidad momentánea completamente borrada. «Si los italianos quieren guerra, la tendrán. Pero no sangramos en las calles. Les cortamos las líneas de suministro. Wyatt, esta noche vas a los muelles». Mientras los hombres volvían a acatar las órdenes del hombre en la silla, Sadie mantuvo la cabeza baja, concentrada en el lento estiramiento rítmico de su pierna. Se había insertado a sí misma en la volátil política de un sindicato criminal. Se había convertido en un blanco, pero cuando la mano de Desmond se movió, posándose ligera en su hombro, anclándola a él en un cuarto lleno de lobos, comprendió algo aterrador: no quería estar en ningún otro lugar. La caída de adrenalina golpeó a Desmond exactamente 3 horas después de que los capós se fueran de la propiedad. Sadie lo escuchó antes de verlo. Un insulto bajo y ahogado desde el baño principal, seguido del ruido sordo y enfermizo de un peso muerto cayendo sobre el costoso piso de mosaico. Soltó la tabla de inventario y corrió por el pasillo. Desmond estaba en el suelo. Había intentado ejecutar una transferencia solo, desde su silla hasta el banco de la ducha. Era una maniobra que normalmente lograba con fuerza bruta de la parte superior de su cuerpo y pura terquedad, pero el estrés de la reunión de la tarde había agotado sus reservas. Los brazos le habían fallado. Yacía medio recostado contra la porcelana fría de la bañera, las piernas enredadas inútilmente debajo de él en un ángulo antinatural. El agua corría, llenando el cuarto de un vapor espeso y sofocante. Sadie no jadeó. No preguntó si estaba bien. Era una pregunta estúpida, y Desmond despreciaba las preguntas estúpidas. Primero cerró el agua, cortando el rugido de la ducha. Luego se arrodilló a su lado. Él respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando en ritmos entrecortados. Tenía los ojos cerrados con fuerza, la mandíbula apretada al punto de quebrarse los dientes. La humillación que irradiaba era casi radioactiva. «La pierna izquierda está atrapada», dijo Sadie, su voz clínicamente plana. «Voy a enderezarla. Dime si la cadera se traba». «No», masculló Desmond. Abrió los ojos. Estaban completamente vacíos de la fría autoridad que había desplegado en el estudio. Solo estaban agotados. «Llama a Frankie». «Frankie está afuera con los guardias del perímetro», respondió Sadie, metiendo las manos bajo la rodilla de él. «Además, Frankie tiene el toque delicado de un tren de carga. Si quiere una cadera dislocada, llame a Frankie». No esperó su permiso. Se afirmó y tiró. La pierna, pesada y desobediente, se deslizó de debajo de él. Él siseó entre dientes cuando los músculos dormidos fueron forzados a estirarse. «Bien, ya está libre». Sadie se sentó sobre los talones, apartándose un mechón de pelo húmedo de la frente. «Voy a pasar mis brazos bajo los suyos. A la de 3, giramos hacia el banco. Usted se agarra de la barra. Yo cargo el peso de la parte inferior. ¿Entendido?» Desmond miró fijamente el mosaico de la pared. Los músculos de su cuello estaban rígidos. Ser levantado del suelo por una mujer la mitad de su tamaño era un tipo específico de infierno para un hombre que gobernaba una ciudad a través del miedo. «Desmond. Mírame», exigió ella en voz baja. Él no se movió. «Mírame». Lentamente, su mirada se desplazó hacia la de ella. «No soy uno de sus capós»,
dijo Sadie, su voz cayendo a un susurro feroz. No quiero su territorio. No me importa su orgullo. Solo me importa sacarlo de este piso helado antes de que su temperatura corporal baje y desencadene otro espasmo. Ahora, agárrese de la barra. Él le sostuvo la mirada un segundo largo y pesado. Luego estiró el brazo. Su mano enorme se cerró alrededor de la barra de acero atornillada a la pared. 1, contó Sadie, deslizando sus brazos bajo las axilas de él, cerrando las manos detrás de su espalda. El calor de su piel le quemaba a través de la camiseta delgada. 2. Plantó sus botas de suela de goma firmemente sobre el mosaico mojado. 3. Desmond tiró con una enorme oleada de fuerza, los bíceps tensos, las venas marcándose bajo la piel. Sadie lo levantó hacia atrás, arrastrando su centro de gravedad, subiendo sus piernas muertas del piso. Se movieron como una sola unidad torpe y desesperada, girando a través del aire pesado hasta que él quedó a salvo sobre el banco acolchado de la ducha. Sadie se dejó caer contra la pared de enfrente, jadeando. Su uniforme estaba empapado de sudor y vapor. Desmond se sentó en el banco, inclinándose hacia adelante, apoyando la frente en el puño. El silencio en el baño era absoluto. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó él. Su voz era cruda. ¿Hacer qué? En el estudio. Desmond levantó la cabeza. Le respondiste a un hombre que ha matado gente por derramar su trago. Te pusiste una diana en la espalda. ¿Por qué? Sadie tomó una toalla tirada y empezó a secar el mosaico mojado donde él había caído. No lo miraba. Me estaba haciendo enojar. Tengo poca tolerancia con los cabezas huecas arrogantes. No me mientas, Sadie. Ella dejó de secar. Se quedó mirando la toalla en sus manos. La verdad era desordenada. La verdad era que cuando Wyatt había mirado a Desmond con lástima, una rabia protectora y violenta le había subido por la garganta. Porque estaba atrapado, dijo finalmente, la voz apretada. No podía pararse y darle un puñetazo en los dientes. Si lo hubiera intentado y fallado, habrían olido la sangre en el agua. Así que lo hice por usted. No puede despedirme por eso. Ya limpié el piso. Desmond no sonrió. La miró con una intensidad pesada y buscadora. Las líneas de su rostro se suavizaron apenas un poco, dejando caer la máscara del jefe despiadado. Eres un riesgo, Sadie, murmuró. Soy un activo, corrigió ella, poniéndose de pie y arrojando la toalla al cesto. Soy la única en esta casa que no le tiene miedo. Ahora, dese su ducha. Voy a estar justo afuera de la puerta por si decide caerse de nuevo. Salió, cerrando la pesada puerta de roble tras ella. Desmond se quedó solo entre el vapor. Miró sus piernas inmóviles. Luego miró la puerta cerrada. Por primera vez en 6 meses, el silencio de la casa no se sentía como una tumba. Se sentía como si alguien finalmente le estuviera devolviendo la vida. La orden llegó 3 días después. Una reunión con la facción rival, en terreno neutral, un restaurante del centro que Desmond poseía nominalmente. Sadie estaba parada en el vestíbulo, brazos cruzados, viendo a Frankie cargar un pequeño arsenal en el baúl de una camioneta negra. Desmond esperaba junto a la puerta principal, vistiendo un traje de 3 piezas color carbón que le calzaba perfecto en los hombros anchos. La manta de lana estaba prolijamente doblada sobre su regazo. Se veía como realeza. Realeza fría, intocable. Voy contigo, anunció Sadie. Desmond ni siquiera levantó la vista del teléfono. No, no vas. Esto es trabajo. Su trabajo implica alto estrés y potencial violencia, y hoy no tomó sus relajantes musculares porque necesita la mente clara, contraatacó Sadie, caminando hacia su silla. Si desencadena disreflexia autonómica durante el aperitivo, su presión se dispara a niveles de derrame en 3 minutos. ¿Wyatt y Frankie saben cómo administrar el spray de nitro de emergencia? ¿Siquiera saben dónde está? Frankie se detuvo, cerrando el baúl de golpe. Miró a Desmond. Tiene razón, jefe. Yo no soy médico. Desmond fulminó a Frankie con la mirada, quien sabiamente bajó los ojos hacia el pavimento. Me quedo en el auto, cedió Sadie, suavizando el tono. Me siento atrás en la camioneta con mi maletín médico. Usted entra, intimida a quien tenga que intimidar, y yo estoy ahí si su sistema nervioso decide declararle la guerra a su cerebro. Desmond la miró. Ella llevaba su atuendo caótico de siempre, jeans desteñidos, camiseta de banda, una chaqueta pesada de lona. Se veía completamente fuera de lugar en su mundo oscuro y violento.
Pero su mentón estaba levantado con esa terquedad que él estaba aprendiendo rápido que era inamovible. Bien, cortó Desmond. Te quedas en el auto. Las puertas siguen cerradas. Si oyes ruidos fuertes, pones la cabeza entre las rodillas y no la levantas. El viaje al centro fue tenso. Las luces de la ciudad se difuminaban contra los vidrios polarizados. Sadie iba atrás, el pesado maletín médico de cuero sobre su regazo. Observaba la nuca de Desmond. Él irradiaba tensión. El restaurante estaba en una calle angosta, flanqueada por edificios altos de ladrillo. Frankie detuvo la camioneta junto a la acera. 2 autos de escolta se estacionaron adelante y atrás. 20 minutos, le dijo Desmond a Frankie. Frankie y otro hombre ayudaron a transferir a Desmond del vehículo a su silla en la acera. Fue un movimiento suave, practicado. Desmond acomodó su saco, el rostro completamente inexpresivo. Rodó hacia las puertas del restaurante, flanqueado por sus hombres. Sadie se quedó sentada en la camioneta, en marcha lenta. El conductor, un chico joven llamado Paulie, mantenía las manos rígidas sobre el volante, los ojos yendo y viniendo hacia los espejos retrovisores. Pasaron 10 minutos, luego 15. La primera señal de que algo había salido mal no fue un disparo. Fue el estallido violento y repentino de la vidriera del restaurante. Un cuerpo salió disparado a través del vidrio, aterrizando en la acera entre una lluvia de fragmentos brillantes. «¡Mierda!», gritó Paulie, metiendo la mano dentro de su saco. Entonces empezaron los disparos. No eran los estallidos limpios y aislados de las películas. Era un rugido ensordecedor y caótico que rebotaba contra los edificios de ladrillo, vibrando en el pecho de Sadie. Regla 1 de una situación con tirador activo: quédate abajo. Regla 2, evalúa las heridas. Regla 3, no te conviertas en una segunda víctima. Sadie ignoró las 3. Abrió de golpe la puerta de la camioneta y se arrastró hacia la acera. «Desmond», gritó, el sonido tragado por los disparos. «Vuelve al auto, loca», rugió Paulie, agachándose detrás del tablero. Sadie se agachó, usando la carrocería pesada de la camioneta como cobertura. Se asomó por el parachoques. La calle era un caos. Civiles gritaban, corriendo a esconderse. 2 de los hombres de Desmond disparaban desde detrás de un sedán estacionado, apuntando hacia un callejón al otro lado de la calle. ¿Dónde estaba la silla? Lo encontró. Desmond había quedado atrapado a mitad de camino entre la puerta del restaurante y los autos. Estaba acorralado. Su silla estaba angulada torpemente contra una maceta de concreto, ofreciendo una cobertura mínima. Tenía un arma en la mano, disparando metódicamente hacia el callejón, pero era un blanco fácil. No podía tirarse a cubierto. No podía correr. Estaba anclado a la máquina. Una bala rebotó contra la maceta de concreto, cubriendo a Desmond de polvo gris. Sadie no lo pensó. La enfermera pragmática y cínica que exigía pago por riesgo se evaporó, dejando atrás a una mujer impulsada por puro pánico desprotegido por el hombre en la silla. Corrió. Rompió cobertura, cruzando a toda velocidad los 5 metros de acera abierta. El aire crujía y silbaba a su alrededor. Desmond la vio venir. Sus ojos se abrieron con terror absoluto. «Sadie, al suelo», rugió, su voz desgarrándose sobre los disparos. Ella cayó al piso junto a su silla, deslizándose sobre el pavimento áspero, raspándose las rodillas hasta sangrar a través de los jeans. Se metió en el espacio estrecho entre la maceta de concreto y las pesadas ruedas de la silla. «¿Estás loca?», rugió Desmond, agarrando su cuello y jalándola aún más abajo. Prácticamente se lanzó sobre ella, usando su torso ancho para cubrir el cuerpo pequeño de Sadie, exponiendo por completo su propia espalda. «Soy su enfermera», gritó Sadie de vuelta, las manos temblando tanto que apenas podía cerrarlas en puños. «Mi paciente está bajo fuego. No necesito que me tomen el pulso. Necesito fuego de cobertura», gritó él, disparando 2 veces más sobre la maceta. «No tengo un arma. Tengo un estetoscopio». Una bala se estrelló contra el reposabrazos de la silla de Desmond, fallando su codo por 1 centímetro. La carcasa de metal pesado estalló, esparciendo metralla que se le clavó en el hombro. Él gruñó, dejando caer el brazo, el arma cayendo con estrépito a la acera. Desmond, Sadie entró en pánico, viendo la mancha oscura de sangre en el traje color carbón. «Estoy bien. Estoy bien», siseó él, aunque su rostro estaba pálido. Los disparos empezaron a disminuir. Las sirenas aullaban a lo lejos.
El equipo rival se retiraba de su emboscada, rota por la maniobra de flanqueo agresiva de Frankie desde el callejón. Frankie llegó corriendo, el rostro manchado de grasa y sangre. «Jefe, tenemos que movernos. La policía llega en 2 minutos». «Métanla al auto», ordenó Desmond, apuntando con un dedo tembloroso hacia Sadie. «Métanlo a él al auto», replicó Sadie, ya alcanzando la palanca de la silla de él para maniobrarla fuera del espacio estrecho. Su hombro está sangrando. Está entrando en shock. «Dejen la silla», ordenó Desmond a Frankie. «Es demasiado lenta. Cárguenme». Frankie no dudó. Colgó su arma, se agachó, y sacó a Desmond de la silla cargándolo como bombero. La pérdida total de dignidad, la vulnerabilidad absoluta de ser cargado sobre el hombro de otro hombre como un saco de harina, era evidente en la línea blanca y tensa de la boca de Desmond. Sadie tomó el pesado maletín médico del pavimento y corrió detrás de ellos, lanzándose a la parte trasera de la camioneta justo cuando las llantas chirriaron. Salieron disparados de la acera, dejando atrás la silla de ruedas personalizada de $40,000 abandonada en la vereda ensangrentada. La casa de seguridad era un sótano sin ventanas, reforzado con concreto, debajo de un taller mecánico en el lado este. Olía a aceite de motor, tierra húmeda y ahora, a cobre. Desmond estaba sentado en un sofá de cuero desgastado en el centro del cuarto. Su saco había desaparecido. Su camisa estaba desabotonada, bajada para exponer el hombro izquierdo. Un pedazo filoso de metal del reposabrazos de la silla le había abierto un corte profundo y feo en el deltoides. Sadie estaba de pie frente a él, las manos enfundadas en guantes de látex azules. Una luz fluorescente dura desde arriba proyectaba sombras profundas bajo sus ojos. Trabajó en absoluto silencio. Lavó la herida con solución salina, el líquido corriendo rosado por su bíceps tatuado. Desmond no se inmutó. Se quedó rígido, mirando fijo la pared de concreto. «Necesito coserla», dijo Sadie. Su voz era firme, profesional, completamente separada de la mujer que había corrido a través de un tiroteo activo 20 minutos antes. «Tengo anestesia local. Va a arder». «Solo hazlo», masculló él. Ella preparó la aguja, inyectó la lidocaína alrededor de la carne desgarrada, y esperó un minuto para que hiciera efecto. El silencio en el cuarto era sofocante. Frankie y los demás estaban arriba, montando guardia, haciendo llamadas, tratando de averiguar quién había filtrado la ubicación de la reunión. Sadie enhebró la aguja de sutura. Se inclinó cerca, invadiendo su espacio personal, con la atención puesta entera en la herida. «Estás temblando», observó Desmond. Su voz era un rumor bajo y rasposo en el pecho. «Es la bajada de adrenalina», respondió Sadie, sin mirarlo. «Es fisiológico. No lo puedo controlar. Podrías haber muerto. Usted también. Yo soy un objetivo, Sadie. Es la vida que elegí». Desmond giró la cabeza, obligándola a mirarlo. Sus ojos azul pálido ardían con una rabia feroz y reprimida. «Tú eres civil. Corriste hacia el fuego cruzado para proteger a un hombre que ni siquiera puede pararse para protegerte a ti. Fue lo más idiota que he visto en mi vida». Sadie detuvo la aguja, suspendida sobre su piel. Lo miró. Lo miró de verdad. La fachada del jefe de la mafia se había desprendido por completo. No estaba enojado porque ella hubiera desobedecido órdenes. Estaba enojado porque se había sentido indefenso. Odiaba haber necesitado que una mujer con estetoscopio arriesgara su vida porque su cuerpo lo había traicionado. «No salí corriendo para proteger a un jefe de la mafia», dijo Sadie en voz baja. Empujó la aguja a través de la piel adormecida, tirando del hilo negro con firmeza. «Salí corriendo porque no iba a quedarme sentada en un auto viendo cómo le disparaban». «No deberías importarte», declaró él. No era una orden. Era un ruego desesperado de lógica en una situación que no tenía ninguna. «Te pago para que manejes mi cuerpo, no mi vida». Bueno, las líneas se borraron, Desmond. Amarró la primera sutura y cortó el hilo. Él soltó una respiración áspera y amarga. «Abandono mi silla. Me cargan como a un niño indefenso mientras mis hombres pelean. Y tú te tiras sobre mí». Sacudió la cabeza, un gesto de profundo asco hacia sí mismo. «Mereces algo mejor que trabajar para un inválido que ni siquiera puede darte cobertura». Sadie se quedó helada. La autocompasión en su voz era algo filoso y punzante. Era la primera vez que lo escuchaba usar esa palabra para describirse a sí mismo. Dejó caer las tijeras sobre la bandeja de metal con un golpe fuerte.
Se arrancó los guantes de látex, tirándolos al piso. No hagas eso, saltó ella, su voz subiendo, resonando en las paredes de concreto. Desmond pareció sorprendido por su repentino enojo. ¿Hacer qué? ¿Compadecerme? Sadie apoyó las manos en la cintura, los ojos encendidos. ¿Crees que me importa la silla? ¿Crees que a alguien que de verdad importa le importa esa maldita silla? Te tiraste con tu cuerpo sobre el mío ahí afuera. Recibiste un pedazo de metralla que iba dirigido a mi cara. Eres el hombre más ferozmente protector, terco y aterradoramente capaz que he conocido en mi vida. Dio un paso más cerca, cerrando la distancia hasta quedar parada entre sus rodillas. Sus piernas están muertas, Desmond. No su columna, no su corazón. Deje de actuar como si la explosión le hubiera quitado su hombría, porque no lo hizo. El aire en el sótano se espesó. El zumbido áspero de la luz fluorescente pareció desvanecerse. Desmond la miró fijamente. Su pecho subía y bajaba. Su cabello estaba salvaje. Su mejilla manchada de tierra y de algo que sospechosamente parecía su propia sangre. Era caótica, completamente irrespetuosa, y absolutamente magnífica. Lento, deliberado, Desmond estiró su brazo sano. Envolvió su mano grande alrededor de la nuca de Sadie, los dedos enredándose en el pelo desordenado. A Sadie se le cortó el aliento. No se apartó. No tienes ningún instinto de autopreservación, murmuró él, su pulgar rozando una mancha de tierra en la mandíbula de ella. Su toque era increíblemente suave, un contraste marcado con la violencia que los rodeaba. Preservo lo que importa, susurró ella de vuelta. Él la atrajo hacia abajo. No fue un beso suave, tentativo. Fue pesado, desesperado, alimentado por la adrenalina cruda de haber sobrevivido esa noche. Sadie se inclinó hacia él, las manos aferrándose a las solapas de su camisa arruinada, anclándose contra la pared sólida e inamovible de su pecho. Por primera vez desde que la bomba destrozó su vida, Desmond no se sintió roto. Sintió el calor suave y vivo de la boca de ella, el agarre desesperado de sus manos, y la aterradora certeza de que tenía algo que perder otra vez. Cuando finalmente rompió el beso, apoyando su frente contra la de ella, su respiración estaba entrecortada. «Estás despedida», susurró contra sus labios. Sadie soltó una risa húmeda, sin aliento. «Buena suerte con eso. Sé dónde escondes tus relajantes musculares». Se echó hacia atrás lo suficiente para mirarlo a los ojos. El frío había desaparecido. El jefe había desaparecido. Solo quedaba Desmond. «Termina la sutura», ordenó él suavemente. Sadie tomó un nuevo par de guantes. «Sí, jefe». La silla de ruedas de reemplazo llegó 3 días después de la emboscada. Era un modelo mejorado, marco de titanio reforzado color negro mate, llantas todoterreno. Una pieza de equipo táctico, no un artículo médico. Sadie la odió de inmediato. Se veía pesada. Se veía como una jaula. Estaba parada en el centro de la enorme sala llena de luz, viendo a 2 técnicos de la empresa de equipo médico desempacarla. Desmond estaba sentado en el sofá de cuero, el brazo izquierdo en un cabestrillo por la herida de metralla. Estaba completamente callado. No la había mirado directamente desde el sótano. El beso había cambiado la atmósfera de la casa, de tensa a sofocante. Desmond había reconstruido sus muros de la noche a la mañana, cubriendo con concreto las grietas que ella había logrado abrir. Estaba brusco. Se negó a tomar sus analgésicos otra vez. Exigió turnos dobles a sus guardias de perímetro. «Todo listo, señor Gallagher», dijo el técnico principal, apartándose de la silla. «La calibración de la palanca es más precisa en este modelo. La batería dura más». «Váyanse», ordenó Desmond. Los técnicos salieron a toda prisa, escoltados por un hombre fuertemente armado llamado Miller. Sadie caminó hacia la silla. Le dio una patada a la rueda delantera con la punta de la bota. «Es fea. La otra tenía mejor soporte lumbar». «No es un sedán de lujo, Sadie». «Es funcional», dijo Desmond con dureza. Tomó su bastón, uno pesado de fresno con puño de plata que usaba estrictamente para transferirse, y se impulsó para levantarse del sofá. Fue un proceso brutal y feo, con un solo brazo bueno. Sadie instintivamente dio un paso adelante para sostenerlo. «No», saltó él, la voz cortando como un látigo. Ella se quedó helada. Sus manos cayeron a los costados. Desmond apretó la mandíbula, el hombro malo temblando violentamente mientras forzaba todo el peso de su parte superior sobre el brazo derecho.
Balanceó sus caderas muertas, flotando sobre el asiento de la nueva silla. Calculó mal la distancia por 1 centímetro. Cayó con fuerza sobre el borde del cojín, sacudiendo su columna. Un gemido agudo se le escapó de los labios, el rostro tornándose gris ceniza. Sadie no lo ayudó a acomodarse. Se cruzó de brazos, las uñas clavándose en su propia piel. Le costó todo no arreglar las piernas de él, enredadas torpemente sobre los apoyapiés. ¿Terminó de castigarse a sí mismo?, preguntó ella en voz baja. Él finalmente la miró. Sus ojos azules eran hielo absoluto. Mi organización está comprometida. Alguien vendió mi ubicación al equipo del lado sur. Hasta que encuentre la filtración, esta casa está bajo confinamiento, y eso significa que tienes que tratarme como a un testigo hostil. Significa que eres una distracción que no me puedo permitir. Desmond se recostó, respirando finalmente a través del dolor de la transferencia. Cruzaste una línea en el callejón. Cruzaste una línea en la casa de seguridad. Mis hombres me necesitan como un líder absoluto, infalible. No pueden verme comprometido por una enfermera. Comprometido. Sadie soltó una risa amarga. Porque me besaste. Porque por 5 segundos recordaste que eras un ser humano y no una máquina. Porque eres una debilidad. El grito se le desgarró de la garganta, resonando en el techo alto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sadie lo miró fijamente. Vio el agarre tenso de su mano derecha sobre el reposabrazos. Vio el miedo que desesperadamente intentaba enterrar bajo la ira. No estaba asqueado de ella. Estaba aterrado por ella. En su mundo, todo lo que el jefe amaba, el enemigo lo mataba. ¿Cree que alejarme me va a hacer más segura?, preguntó Sadie, su voz cayendo a una calma mortal. ¿Cree que a la gente que baleó ese restaurante le va a importar mi puesto de trabajo? Me vieron tirarme al fuego cruzado por usted. Ya estoy en su radar. Por eso te vas, dijo Desmond. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó un sobre grueso y sellado. Lo arrojó sobre la mesa de café. Cayó con un golpe pesado. Esos son 6 meses de indemnización. En efectivo. Miller te va a llevar al aeropuerto. Te vas a California. No vuelves. Sadie miró el sobre. Era lo bastante grueso como para resolver cada problema financiero que había tenido en su vida. Era libertad. Caminó hacia la mesa. Lo tomó. La mandíbula de Desmond se tensó. Un músculo palpitaba salvajemente en su mejilla. La observó sostener el dinero, esperando que el alivio inevitable le cruzara el rostro. Esperaba que corriera. Sadie agarró el sobre con ambas manos y lo rompió por la mitad. El sonido del papel grueso rasgándose fue obscenamente fuerte. Billetes de $100 cayeron flotando sobre la alfombra persa como hojas muertas. Yo no huyo de matones, Desmond, dijo Sadie, tirando las 2 mitades al suelo. Y no abandono a mis pacientes. Su presión está elevada. Su hombro está sangrando a través de la camisa. Voy a estar en la cocina haciendo hielo. Grite si se cae de su fea silla nueva. Le dio la espalda y salió del cuarto. Desmond se quedó completamente inmóvil entre los billetes esparcidos. Cerró los ojos, dejando caer la cabeza contra el respaldo. Una exhalación baja y entrecortada se le escapó del pecho. Sonaba peligrosamente a alivio. La traición no llegó con aviso. Llegó a las 2 de la madrugada, acompañada por el silencio de un sistema de seguridad cortado. Sadie estaba despierta. Estaba sentada en el sillón del dormitorio de Desmond, leyendo bajo el resplandor tenue de una lámpara. Desmond dormía, respirando pesadamente. Los medicamentos para el dolor que ella finalmente lo había convencido de tomar lo habían dejado inconsciente. El monitor junto a la cama, que normalmente mostraba la transmisión en vivo de las cámaras del perímetro, parpadeó. La pantalla se puso completamente negra. El zumbido suave del aire acondicionado central murió. La casa cayó en un silencio profundo y sofocante. Sadie soltó su libro. Se puso de pie, el pulso golpeando de repente un ritmo frenético contra sus costillas. Caminó hacia la pesada puerta del dormitorio y apoyó el oído contra la madera. Pasos amortiguados, pesados y deliberados, avanzando por el pasillo. No era Frankie. Frankie arrastraba el talón izquierdo al caminar. Estos pasos eran precisos, militares. Sadie corrió de vuelta hacia la cama. Le tapó la boca a Desmond con la mano y sacudió su hombro sano con fuerza. Los ojos de él se abrieron de golpe. El instinto de forcejear fue inmediato, pero registró el rostro de ella en la penumbra.
Ella retiró la mano, presionando un dedo contra sus labios. Señaló el monitor apagado. Los ojos de Desmond se endurecieron. La niebla inducida por las drogas se desvaneció, reemplazada por un cálculo táctico frío. No hizo preguntas. Debajo del colchón. Lado derecho, susurró, la voz apenas un rasguido. Sadie cayó de rodillas. Metió la mano entre el colchón pesado y la base. Sus dedos rozaron metal frío y duro. Sacó una Glock 19 negro mate. Pesaba, completamente cargada. El seguro está quitado. Hay una bala en la recámara, murmuró Desmond, incorporándose hasta quedar sentado usando su brazo bueno. Ayúdame a llegar a la silla. No, exhaló Sadie. La silla queda demasiado expuesta. Se queda en el suelo detrás de la cama. No le dio opción. Le agarró las piernas, arrastrándolas hacia el costado de la cama, dejando que la gravedad tirara de su parte inferior hacia abajo. Desmond agarró el poste pesado de roble de la cama, controlando su descenso, deslizándose hasta quedar sentado en el suelo, la espalda apoyada contra la madera gruesa de los pies de la cama. Quedó completamente oculto desde la puerta. Sadie le puso el arma en la mano derecha. Escóndete, le articuló con los labios, señalando el vestidor. Ella negó con la cabeza, terca. Tomó el pesado bastón de puño de plata de la mesa de noche y se agachó al otro lado de la cama. La manija de la puerta del dormitorio giró lentamente. Con un crujido ensordecedor, la puerta fue derribada de una patada. La madera pesada se astilló contra el marco. Dos hombres entraron al cuarto. Vestían equipo táctico y gafas de visión nocturna subidas a la frente. La luz de la luna reflejaba en los silenciadores de sus armas. Despejen la cama, susurró uno. Avanzaron. Desmond no esperó a que se dieran cuenta de que la cama estaba vacía. Desde su posición en el suelo, disparó 2 veces. Los rugidos fuertes y sin silenciar de la Glock fueron ensordecedores en el espacio cerrado. El primer hombre recibió un balazo en la rodilla. Gritó, la pierna colapsando bajo él. Al caer, su arma disparó rondas erráticas, atravesando el colchón a centímetros de la cabeza de Sadie. El segundo hombre giró, apuntando hacia el suelo de donde había salido el destello del disparo. Sadie no lo pensó. Balanceó el pesado bastón de fresno con la fuerza de un beisbolista apuntando a las gradas. El puño de plata conectó directamente contra la muñeca del segundo hombre. Un crujido enfermizo resonó sobre los disparos. El hombre soltó su arma, dando un aullido de dolor. Desmond disparó de nuevo. El segundo hombre cayó, un agujero atravesando su chaleco táctico. El primer hombre, sangrando abundantemente en el suelo, buscó a tientas su arma lateral. Sadie le dio con el bastón en la sien. Quedó completamente inmóvil. El cuarto olía a pólvora, plumas quemadas del colchón destrozado, y cobre. Sadie. La voz de Desmond estaba tensa, sin aliento. ¿Te dieron? No, jadeó ella, dejando caer el bastón ensangrentado. Se arrastró alrededor de la cama. ¿Y usted? Él estaba revisando el cargador de la Glock, el rostro pálido bajo la luz de la luna. Eso fue una brecha. Profesional. Alguien los dejó entrar. Un aplauso lento y burlón resonó desde el pasillo. Excelente agrupación de tiros, Desmond. Incluso desde el suelo. La voz pertenecía a Guyat. Guyat entró en el marco de la puerta. No llevaba equipo táctico. Vestía un traje elegante, un cigarro encendido entre los dientes. Sostenía un revólver de gran calibre, apoyado casualmente contra su muslo. 3 hombres armados más se pararon detrás de él. Supuse que eras tú, Guyat, dijo Desmond. Su voz era sorprendentemente firme, sin rastro de pánico. No intentó levantarse. Se quedó sentado en el suelo entre la sangre y las sábanas destrozadas, dominando el espacio como si fuera un trono. Siempre fuiste un desgraciado impaciente. ¿Impaciente?, se burló Guyat, pasando por encima del cuerpo de su pistolero contratado. Esperé 6 meses. Te vi gobernar esta familia desde una cama de hospital. Te vi esconderte detrás de puertas cerradas. Y ahora te escondes detrás de las faldas de una enfermera. Guyat miró a Sadie con una mueca asquerosa cruzándole el rostro. Deberías haber tomado el efectivo, cariño. Lo vi darte el sobre en las cámaras. Las cámaras son una violación de la privacidad, saltó Sadie, aunque le temblaban las manos. Presionó el hombro contra el de Desmond, anclándose a su calor sólido. La familia necesita fuerza, Desmond,
le dijo Goliat a su jefe. Ni siquiera puedes pararte para mirar a tu verdugo a los ojos. No necesito pararme para matarte, Goliat, dijo Desmond suavemente. Te quedaste sin balas, notó Goliat, señalando con la cabeza la Glock en la mano de Desmond. Disparaste 4. Ese cargador tiene 10. Sé que rara vez recargas tu propia arma últimamente. Dedos torpes. Levantó el revólver, apuntando directo al pecho de Desmond. Últimas palabras, jefe. Desmond no miró el arma. Miró a Sadie. Una comunicación silenciosa y aterradora pasó entre ellos. La silla. Goliat había avanzado demasiado en el cuarto. Estaba parado justo delante de la pesada silla de ruedas motorizada negro mate que Sadie había odiado todo el día. La mano izquierda de Desmond, la que escondía detrás de la espalda, no estaba quieta. Estaba envuelta alrededor de su teléfono. La integración de casa inteligente de la que los técnicos habían presumido esa tarde. Desmond presionó un botón en la pantalla. La silla de ruedas de titanio de 180 kilos avanzó de golpe con la aceleración de un pequeño tanque. No solo golpeó a Goliat. Se estrelló contra la parte de atrás de sus rodillas con fuerza motorizada brutal. Goliat chilló cuando sus piernas se doblaron en la dirección equivocada. Los pesados apoyapiés de metal le aplastaron las espinillas contra el piso de madera. El revólver salió volando de su mano, cayendo con estrépito debajo de la cama. Antes de que los hombres de Goliat en el pasillo pudieran procesar lo que había pasado, un rugido ensordecedor de disparos automáticos estalló en el corredor. Frankie y 3 guardias leales inundaron el pasillo, atravesando a los traidores. Los disparos fueron breves, ensordecedores y definitivos. Goliat quedó tirado en el suelo, atrapado bajo el peso masivo de la silla, llorando abiertamente, agarrándose las piernas destrozadas. Desmond estaba sentado en el suelo, completamente ileso. Dejó caer la Glock vacía. Miró a Goliat, retorciéndose en la exacta posición en la que Desmond se encontraba cada día de su vida. Paralizado, roto. La fuerza no está en tus piernas, Goliat, dijo Desmond, su voz fría, sin rastro de piedad. Está en tu mente, y la tuya siempre fue increíblemente débil. Frankie entró al cuarto, el rostro salpicado de sangre. Miró los cuerpos, miró a Goliat atrapado bajo la silla, y finalmente miró a su jefe sentado en el suelo. La casa está segura, jefe, jadeó Frankie. Agarramos al resto en las rejas. Sáquenlo de mi casa, ordenó Desmond, señalando con un dedo tembloroso a Goliat. Llévenlo al depósito. Llamen al doctor para que le acomode las piernas. Lo quiero despierto cuando me ocupe de él mañana. Frankie asintió, sacando a un Goliat sollozante de debajo de la silla, arrastrándolo por el cuello de la camisa fuera del cuarto. El silencio regresó. El amanecer llegó gris y pesado, bañando el dormitorio destrozado en una luz pálida. Los cuerpos ya no estaban. La sangre había sido restregada de la madera, dejando el olor punzante del cloro para enmascarar el cobre. Sadie se sentó en el borde del colchón. Su uniforme estaba arruinado. Tenía un moretón formándose en el pómulo y un pequeño corte sobre la ceja por astillas de madera voladoras. Desmond estaba de vuelta en su silla. Frankie lo había ayudado a subir. Estaba junto a la ventana, mirando la propiedad extensa. El imperio volvía a ser suyo. La podredumbre había sido cortada de raíz. Te quedaste, dijo Desmond hacia el vidrio. Le dije que no huyó. Sadie se frotó las sienes. La bajada de adrenalina esta vez era monumental. Se sentía vaciada, completamente exhausta. Desmond giró la silla. Rodó hacia ella. No se detuvo hasta que sus rodillas rozaron las de ella. Miró el moretón en su rostro, la mandíbula tensándose. Hablaba en serio con lo que dije, murmuró, la voz áspera. Eres un riesgo. Me haces importar si vives o mueres. En este negocio, eso es una sentencia de muerte. Entonces deja el negocio, dijo Sadie simplemente. Desmond soltó una risa corta y hueca. No es una corporación, Sadie. No solo renuncias. Los lobos siempre están en la puerta. Eres un hombre inteligente. Manejas los puertos. Manejas los bienes raíces. Haz la transición a fachadas legítimas. Ya no necesitas seguir manchándote las manos de sangre. Acabas de acabar con el último equipo que se te opuso. Ella se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, mirándolo desde abajo. No tienes que ser el monstruo despiadado solo para probar que no eres débil.
Él la miró desde arriba. Vio la terquedad absoluta e inquebrantable en sus ojos. Ella lo había visto en su peor momento, arrastrándose por el suelo, cargado como peso muerto, sangrando y vulnerable. Y seguía ahí. No miraba la silla. Lo miraba a él. Desmond estiró el brazo. Su mano grande y áspera envolvió la mejilla de ella, el pulgar rozando suavemente justo debajo del corte en su ceja. No deberías haber roto el sobre, susurró. Era efectivo. Prefiero transferencia directa, respondió ella, apoyando el rostro en su palma. No puedo ofrecerte una vida normal. Lo normal es aburrido. Lo normal no incluía que yo golpeara a un hombre con un bastón esta noche. Creo que encontré mi vocación. Desmond sonrió. No era la sonrisa fría y filosa del jefe de la mafia. Era genuina, llegando hasta sus ojos, rompiendo las líneas duras de su rostro. Lo hacía ver más joven. Lo hacía ver vivo. Se inclinó, cerrando la distancia entre ellos. La besó. Fue lento, deliberado, completamente despojado de desesperación. Era una promesa. Se echó hacia atrás lo suficiente para apoyar la frente contra la de ella. Se acabaron los salarios por hora, declaró Desmond en voz baja. ¿Me estás ofreciendo un sueldo?, bromeó Sadie, las manos subiendo a descansar en los hombros anchos de él. Te estoy ofreciendo el imperio, corrigió él. Sociedad en partes iguales. Yo dirijo la ciudad. Y yo te dirijo a ti, terminó Sadie por él. Que Dios me ayude, gimió Desmond suavemente, besándola de nuevo. Se quedaron así mientras el sol terminaba de asomarse por el horizonte, bañando el cuarto en una luz dorada y cálida. La silla de ruedas zumbaba suavemente bajo él, pero ya no era una jaula. Era solo una máquina. Él era el hombre que iba en ella. Y por primera vez en 6 meses, no se sentía paralizado en absoluto. Tenía su ancla. Tenía a su reina. Y cualquiera que pensara que podía romperlos, descubriría exactamente cuán pesado puede ser un peso muerto. Si esta historia de romance intenso y de alto riesgo te mantuvo al borde de tu asiento, dale like a este video. Cuéntanos en los comentarios cuál fue tu momento favorito entre Desmond y Sadie. ¿Fue la honestidad brutal o la épica confrontación en la casa de seguridad? No olvides compartir esta historia con tus amigos amantes del romance, esos que aman a una heroína feroz y a un jefe moralmente gris pero completamente devoto. Dale a suscribir y activa la campanita para no perderte nuestro próximo drama de audio oscuro y emocional. Sigan siendo caóticos, sigan siendo protectores, y nos vemos en el próximo.